Hola, mi nombre es Gabriela Agna Violeta y te doy la bienvenida a este espacio de 5 videos en los que te voy a contar todo lo que, he recopilado como experiencia personal acerca de procesos creativos en la danza del vientre. Este es un trabajo que se va a basar en dos fuentes. Primero es la vivencia personal que tuve hace unos años atrás, siendo directora, productora, bailarina, coreógrafa de Devla, que es una obra de danza del vientre tribal fusión de la compañía Muladhara, que puedes ver aquí. Y te voy a contar acerca de esto. ¿Por qué? Porque donde tuve que interpretar tantos roles dentro, creo que aprendí bastante y me gustaría poder compartir contigo esa información, ya que cuando empecé realmente a hablar acerca de procesos creativos no sabía por dónde partir. Me hubiese encantado tener este video que realmente espero que te ayude y te haga sentido en tu propio proceso. Como segunda fuente, toda esta información del proceso creativo de Devla fue sistematizada y la transformé en un intensivo de creación e improvisación en danza del vientre llamado Elementa, que si te interesa también te voy a dejar abajo el link para que puedas acceder a toda la información. Y obviamente si esta información te gusta, te hace sentido, dale like al video, suscríbete al canal y si hay algo que tú consideras que es importante, que quieras comentar o que quieras aportar a este video que nos sirve a todas, puedes dejarlo en los comentarios. Bueno, Devla es una obra de danza del vientre tribal fusión que al son de ritmos gitanos y balcánicos cuenta la historia de la enamorada, una mujer gitana que está cegada y completamente incapaz en el inicio de la obra de superar su desastre amoroso. Ella simplemente no lo quiere ver, es esta amiga que no se da cuenta. Y ella, junto con sus compañeras, mientras avanza la obra, nos van contando con altos y bajos, porque estas amigas la quieren mucho, pero le dan pésimos consejos como que tiene que tomar para olvidar. Ellas nos muestran que es posible salir de ahí y lograr el fortalecimiento propio. Esta obra fue estrenada el año 2019 bajo mi dirección e interpretada por la compañía Muladhara, que tuvo 2 elencos y ya te voy a hablar de eso. Ciertos errores que no tienes que cometer en el proceso creativo, y en este caso me hago todo el mea culpa porque mi error fue haberlo extendido por más de 2 años, lo cual no te recomiendo, pero te lo voy a contar en otro video. Para hablar de proceso creativo, imagínate un embudo. Entonces tú vas a ir desde la nebulosa máxima en el cielo y vas a ir bajando hasta que de todas estas ideas que vas a tener al principio, finalmente vas a ir decantando, escogiendo algunas y obviamente no escogiendo otras, hasta que al final vas a llegar a un proceso que es una coreografía. A mí me pasó y me di cuenta en un momento dado de que en danza del vientre hablamos poco acerca del proceso creativo. Motivo por el cual, cuando quise iniciar mi propio proceso creativo de esta obra, que duraba más o menos 40 minutos, no sabía de dónde agarrarme, no sabía por dónde empezar y comencé moviéndome hacia otras disciplinas donde se hablara más acerca del proceso creativo. No sé si esto era una impresión mía o es realmente algo que sucede, pero me fui moviendo a otras disciplinas y un gran aporte en mi vida fue la danza contemporánea, donde se habla mucho acerca del proceso por sobre el resultado. Es decir, una coreografía es el resultado, pero todo lo que tiene que ocurrir para llegar a ese resultado es de lo que vamos a hablar hoy. Y así como te pido que te imagines este embudo, ahora vamos a ir dividiendo este embudo en 4 etapas. Son las etapas que diferencié yo y que estructuro en este intensivo que se llama Elementa, donde vas a ir desde más información hasta decantando hasta menos información y luego vas a llegar a esto que es lo que se muestra, que es lo que la gente ve, que es, como te imaginarás, la punta del iceberg. Primera etapa,
la voy a llamar inspiración y de esta etapa te tienes que llevar motivación. Segunda etapa la voy a llamar ideas y de esta etapa te tienes que llevar información. Tercera etapa vamos a llamar acción y de acá tienes que sacar un producto. Y la cuarta etapa la vamos a llamar decisión. Y de aquí ya te vas a llevar una propuesta. Inspiración. La primera etapa del proceso creativo es esta etapa donde vas a encontrar muchos estímulos que a ti te van a dar ganas de crear algo y que este algo se materialice en la realidad. Nosotros muchas veces tendemos a imaginarnos propuestas, coreografías, vestuarios, etc. Sin embargo, de todo esto que nos imaginamos, solamente unas pocas ven la luz. Y entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la inspiración tiene que ser tan potente que a ti te va a permitir ir sorteando los impedimentos que van a ocurrir para plasmar esta idea, esto que tú tienes en tu cabeza en la realidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que te puede inspirar? Acá puede inspirarte música, vestuario, conceptos, imágenes, videos, fotografías, personas. Todo puede ser una fuente de inspiración. Y de acá no te tienes que llevar una copia, sino que tienes que llevarte el fuego interior que te va a permitir plasmar tu propia idea, tu propia esencia en la realidad. Te pongo un ejemplo. Si a ti te gusta mucho una bailarina, tu referente, lo más seguro es que esa persona te inspire, es decir, a ti te van a dar ganas como de ser como ella cuando seas grande, algo así. Sin embargo, cuando tú plasmes tu propia coreografía, tú vas a hacer tus coreografías. No vas a hacer las coreografías de esta bailarina, porque si no estarías haciendo un plagio. Entonces, la inspiración te permite generar motivación, energía, más que una copia de eso que tú veas, ¿ok? En este caso, es muy importante decir que la etapa de la inspiración es muy abstracta y es muy amplia. De hecho, etapa 1 y etapa 2, es decir, inspiración e ideas, tienen que ser etapas abstractas, es decir, ojalá puedas recibir la mayor cantidad de inspiraciones que te permitan abrir tu mente en este momento y no cerrarla. Luego, cuando vayas a las etapas de acción y de decisión, te va a tocar decantar por ciertas ideas y dejar fuera otras. Pero acá queremos otra cosa, queremos llenar nuestra cabeza de la mayor cantidad de información posible. Entonces, conceptos para tener claves, abrir la mente y no cerrarla. Entonces, por ejemplo, en esta etapa no es necesario que tengas una idea acabada de lo que quieres hacer, solo las ganas de ir adelante con un proceso sin saber mucho qué es lo que va a pasar. Es como una relación con una persona, con una pareja, por ejemplo. Tú no sabes lo que va a pasar en el futuro, sin embargo, tienes en este momento la motivación de querer seguir adelante con esta relación. Y así tú también te vas a ir relacionando con tu danza. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé con The Black, yo no sabía todas las cosas que sé ahora sobre la obra. Así como cuando tú conoces a una persona, al principio te vinculas porque quieres vincularte y luego con los años empiezas a conocerla. Con una obra sucede más o menos lo mismo. Entonces, cuando tú no tienes una idea acabada de lo que quieres hacer, eso no es un impedimento para empezar. Por otro lado, te invito también a que no te censures por ciertas cosas. Yo he escuchado personas, lamentablemente, decir que tú no te puedes inspirar con un vestuario porque eso es muy superficial. Que nadie te venga a decir que tu fuente de inspiración es superficial. Tú te puedes inspirar, no sé, con una canción de Britney Spears. Yo me inspiro con música de Britney Spears y hay gente que lo encuentra muy superficial y la verdad es que nadie puede venir a decirte a ti que es superficial y que no lo es. Eso con respecto a inspiración, etapa de la cual te vas a llevar motivación. Luego venimos a una segunda etapa que encuentro muy
interesante que se llama ideas. En este momento, en esta etapa, lo que tú quieres buscar es seguir ampliando tu mente, sin embargo, ahora vas a ir a buscar información para finalmente salir de esta etapa con conceptos, pero conceptos generales que guíen tu proceso. En este caso, te voy a contar algo acerca de Debla, porque Debla tuvo muchas fuentes de información y tú puedes ir levantando tu información usando estas técnicas o puedes usar otras, las que se te ocurran en realidad, ¿ya? Pero es súper importante levantar información de diferentes fuentes. Eso sí, una primera fuente de información pueden ser las conversaciones. Cuando yo me inspiré y me decidí a hacer Debla, mi inspiración fueron dos cosas. Primero, que hacía un año atrás había terminado una relación de pareja y entonces quería hacer una obra que hablara acerca del desamor, y también sabía que quería ponerle música gitana. No sabía qué música, pero sí quería que tuviera aire gitano. Y eso era todo lo que yo sabía en ese momento, y fue todo lo que yo sabía cuando decidí conseguir un elenco. Es decir, tú puedes llegar con tu propuesta así de vaga, así de general, y siempre va a haber alguien que te va a decir que sí. Así que no temas por eso. Siempre hay alguien, siempre hay gente. Entonces, bueno, las primeras reuniones, los primeros encuentros fueron acerca de conversar. ¿Qué significa para ti lo gitano? Y desde qué manera lo queríamos abordar. Es decir, podíamos abordarlo desde una manera muy teórica, quizás desde una búsqueda, revisión de información, pero nosotras optamos por otro camino. Buscamos ir al imaginario social de lo que son los gitanos en Chile, por lo menos. Y bueno, nos basamos en varias cosas. Primero hicimos un levantamiento de conceptos que a nosotros se nos venían a la mente cuando pensábamos en gitanos, y también nos inspiramos en una teleserie que afortunadamente existe en Chile, que se llama Romané. Entonces desde ahí fuimos sacando ciertas ideas que nosotras fuimos asumiendo también, que se le venían a la mente a otras personas cuando pensaban en lo gitano, aunque también buscamos conversar con personas a ver qué era lo que el ciudadano común, que no tiene tanta información ni va a hacer una revisión teórica, se le viene a la mente cuando piensa en gitano. Entonces esa fue una primera decisión que nosotros tomamos. Buscamos hacer una obra que presentara ciertos guiños que fueran fácilmente identificables por el ciudadano común. Por tu mamá, por ejemplo. Segunda fuente de información que tomamos nosotras fue la observación. Yo en ese tiempo vivía en un lugar que estaba cerca de la principal plaza que está en la ciudad donde yo vivo, en Concepción. Y a esa plaza, cada ciertos periodos del año, llegan muchas gitanas que están leyéndote la suerte en la mano, que están fumando, que andan con niños. Entonces en algún momento nosotras decidimos salir a hacer observación. ¿Y en qué nos fijábamos? Nos fijábamos en la manera en que se vestían, cómo combinaban colores, cómo combinaban texturas, cómo combinaban materiales, diseños, etc. También nos fijamos en la manera en la que caminaban, la manera en la que interactuaban entre ellas. Entonces fuimos cada una tomando notas acerca de cosas varias, como haciendo una observación naturalista, viendo qué era lo que pasaba y tratando de no entrevistar y pasar lo más desapercibidas posible. Tercera fuente de información fueron redes sociales. En un momento dado, antes de iniciar todo este proceso creativo con ensayos propiamente tal, a mí se me ocurrió publicar en redes sociales qué música se le venía a la gente a la cabeza cuando pensaban en gitanos. Y como a la gente en redes sociales le gusta participar en hartas cosas, la gente me iba posteando temas, me iban posteando links de YouTube, y fui haciendo este trabajo de revisar uno a uno y poder de ahí ir sacando el soundtrack de lo que va a ser la obra. Salieron temas muy buenos, o a veces YouTube mismo te sugiere otra música a partir de la que vienes escuchando, y con este simple ejercicio pudimos sacar los 10 temas que componen la obra Debla. Otra manera de tener ideas
son las imágenes, es decir, tener una carpeta con imágenes varias que a ti te despierten la inspiración o que tengan ciertas cositas que para ti se pudiesen eventualmente convertir en un vestuario, en un peinado, en una escenografía. Es decir, una imagen puede ayudarte o a algo concreto como es una decisión, pero también a algo abstracto como una inspiración. Toda esta búsqueda de ideas te va a permitir a ti arrojar ciertos conceptos. Y los conceptos son súper importantes porque el concepto antecede a la decisión. Es decir, los conceptos son palabras específicas, pero a la vez muy abstractas que te pueden luego guiar a tener más ideas nuevas hasta que finalmente, a partir de esas nuevas ideas que tú vas a ir explorando, una, luego otra, luego otra, luego otra, vas a tomar finalmente una decisión y ahí vas a seguir adelante con el proceso creativo. Entonces, cuando nosotros iniciamos en la etapa de inspiración, teníamos dos grandes ideas, Desamor y Gitana. Pero al finalizar toda esta primera etapa que era de ideas, al finalizar, esta segunda etapa que era de ideas, ya teníamos más conceptos. Nuestros conceptos, por ejemplo, eran movimiento, saturación, desorden y colores. Y si te fijas, por ejemplo, la palabra movimiento es muy abstracta, pero sin embargo ya te puede ir dando ciertas ideas de cómo se podría ir estructurando la danza, o de cómo se podría ir estructurando un vestuario, o de cómo se podría ir estructurando el desplazamiento espacial, o el diseño espacial de una propuesta. Lo mismo, la palabra desorden. La palabra desorden puede hacer alusión a la actitud de los personajes, puede hacer alusión al vestuario, puede hacer alusión a la danza, puede hacer alusión a la escenografía. Entonces los conceptos tienen que ser lo suficientemente amplios que a ti te permitan seguir haciendo lluvia de ideas. La tercera etapa, esto no es lineal, ¿ya? O sea, yo lo estoy presentando súper lineal, pero en realidad las etapas se van dando mezcladas unas con otras. Esta tercera etapa, que va media mezclada con la etapa 2, con la etapa de las ideas, es la etapa de acción, que podríamos decir que es lo que uno más tiene en mente cuando se imagina un proceso creativo, es el ensayo propiamente tal, es cuando tú te juntas con tu grupo o sola, si es que estás sola, te juntas contigo misma y comienzas a poner en movimiento estos conceptos, es decir, cómo vas bajando ahora estos conceptos que ya tienes y los comienzas a buscar primero que todo en el cuerpo, porque somos bailarinas. Ok, de esta etapa ya te tienes que llevar un producto, es decir, acá va a aparecer la coreografía. Tú tienes estos conceptos y a partir de este concepto vas a ir generando movimiento, vas a ir generando la danza. Cuando se trata de generar coreografías propiamente tal, yo trabajo de varias maneras. Te voy a ir contando un poco acerca de cada una. Una de las cosas que hago es ensayar con el cuerpo, es decir, encerrarme en una sala, en un espacio y empezar a moverme y dejar que mi cuerpo resuelva. Escuchar una música, ir viendo qué pasa, escuchar una música y tener este concepto que venía de la etapa anterior ya en mente y a partir de eso generar movimiento y de alguna forma ir viendo qué es lo que pasa, improvisar. Otra de las maneras que yo utilizo para esta etapa puede ser escuchar música. No sé si tú lo haces también, pero yo escucho música, voy caminando y mientras voy caminando voy armando ideas, voy armando coreografías, voy armando secuencias, las repito. ¿Y eso por qué es? Porque si bien a veces nos dan ganas de estar en la sala de ensayo componiendo 24/7, eso en la vida real no sucede. Uno en la vida real tiene que hacer otras cosas, tiene que comer, dormir, vivir, no sé, trabajar, hacer otras cosas, estar con gente. Entonces,
es bueno familiarizarse con la música, ir conociendo los distintos sonidos, las distintas propuestas, las emociones que te gatilla, si es que puedes vincularla con algún concepto. Y en este caso, si ya a esta altura tienes un guión, es decir, de qué se va a tratar o cómo se va a ir desarrollando esta obra, puedes ir también enlazando lo que tienes con la música y en qué parte haría más sentido. Esta forma de ensayar a mí me funciona mucho porque trato de visualizar en mi cabeza un montón de ideas, un montón de propuestas, y luego cuando llego a la sala propiamente tal, veo si es que esta idea realmente funciona. Y la mayoría de las veces sí funciona, o solamente hay que adecuarla un tanto. Si bien te dije que en esta etapa nosotros tenemos que ir decantando ideas porque el embudo ya se va achicando cada vez más, es importante también tener la flexibilidad, creo yo, de aceptar que todo lo que nosotros traemos, a veces como directoras, como coreógrafa, en el momento no se van a dar así. O si es que tienes un equipo, va a entrar en sinergia también con lo que tu equipo trae. Y es importante acá tener los sentidos súper alerta, muy alerta, para ser capaz de identificar ese algo que se da espontáneamente y que para la danza funciona. Una de las cosas que hacíamos con Debla era del rigor, es decir, todo lo que pasaba en el ensayo era parte de la obra. Entonces me acuerdo que una vez una chica ensayando su parte y no prestando mucha atención al ensayo, lo cual no tiene que pasar porque si tú estás ensayando, estaba haciendo su parte mientras cantaba y ella estaba tarareando un poco. Y bueno, yo en un momento la dejé que tarareara, pero después le dije, queda. Y entonces el inicio de la obra de Ebla es tarareando. Y ella quedó así como, ¿pero qué? ¿Pero me vas a hacer cantar? ¿Pero por qué me vas a hacer cantar? Y fue como, ¿por qué tú viniste al ensayo cantando? Y entonces tú estás proponiendo algo. Me dijo, no, pero yo no lo estaba haciendo en serio. Y fue como, no, pero sí, acá estamos ensayando en serio. Entonces, es un poco duro quizás el método, pero funciona porque te permite de pronto estar abierta a la posibilidad que de repente en los ensayos, de repente bromeando incluso, aparecen cosas que pueden ser súper valiosas y que funcionan súper bien. En este caso, el inicio de Debla cantando, que surgió súper improvisado, funcionó muy bien, funcionó de maravilla y como que le dio una cosa muy diferente al inicio de esta obra. Y por último, viene la etapa de decisión. En la etapa de decisión tú te vas a llevar una propuesta completa, es decir, una coreografía es mucho más que una coreografía. Una coreografía tiene que tener danza, pero también esa danza se va a ir dando con un vestuario, que se va a ir dando con una música, que se va a ir dando en un espacio, en una escenografía. Y todo debe ser coherente. ¿Para qué? Para que tenga una consistencia interna, es decir, para mí es muy importante que al momento de elegir un vestuario, de elegir colores, de sacarme incluso una fotografía para hacer difusión de este trabajo en particular, todo forme parte de un gran todo, es decir, todo esté relacionado con estos conceptos que venían desde la idea. Y desde ahí viene la toma de decisión. Y la toma de decisión puede darse en varios aspectos. Por ejemplo, en la danza misma. Si mi concepto es movimiento, por ejemplo, el movimiento yo lo puedo reflejar en desplazarme en el espacio, pero también puedo probar movimiento con giros, o también puedo probar movimiento con ciertas zonas del cuerpo, y finalmente, después de haber experimentado un poquito con cada cosa, voy viendo qué es lo que funciona y decido. Me quedo con una idea y un poco desecho las otras, porque si no estaría en el proceso creativo para siempre. Entonces tiene que llegar un momento en el que vas a decidir. Y por ejemplo también puedo aplicar eso al vestuario. Si mi concepto es movimiento, podría ver el movimiento en la elección de las telas,
o podría ver el movimiento en el diseño del estampado, o podría ver el movimiento en la manera en la que organizo mi pelo. Por ejemplo, si mi concepto es movimiento, quizá un tomate, un moño muy ajustado no tendría mucho que ver con el concepto, pero sí el pelo suelto. Entonces así yo voy bajando mis ideas hacia decisiones muy específicas que permiten generar un todo coherente, y a eso le vamos a llamar propuesta. Bueno, estas son las 4 etapas del proceso creativo, de la manera en que yo las entiendo, de la manera en la que yo las he trabajado y de la manera en la que yo las enseño. Finalmente tú vas teniendo muchas ideas, las cuales vas aterrizando y vas llegando a un punto de decisión.